Una feliz tarde de sábado para ustedes que están acompañándonos en esta tarde, eh, tanto en Zoom como en YouTube. Queremos darles las gracias por su permanencia y también dar las gracias porque puedan compartir esta información con otras personas mientras podamos tener oportunidad, y voy a pedirles el favor que nos coloquemos de rodillas para tener una palabra de oración. Bendito Dios, Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, Jehová es tu santo nombre. En esta tarde de tu santo sábado queremos suplicarte que nos acompañes, nos bendigas a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias. Imploramos tu bendición para este tema que vamos a tratar. Imploramos que conforme a tu voluntad nos permitas hacerlo como es debido, conforme a tu voluntad, como es de tu agrado. Imploramos el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro carácter. Te damos gracias, bondadoso Señor, porque tú respondes las oraciones, y gracias porque te dignas proteger a todas las personas que están en los hospitales en este tiempo de pandemia, y queremos suplicarte, Padre Celestial, que nos ampares y nos protejas de todo mal, de caer en las acechanzas del enemigo, y ampáranos, protégenos. Imploramos tu dirección y tu compañía, y gracias por la recuperación de Ana María Walters, y gracias también queremos darte por cada una de las oraciones que han sido elevadas, por todas las personas que tienen sus familiares en condiciones delicadas, en condiciones que no son las mejores para este tiempo. Te suplicamos, Padre Santo, también que bendigas a Victoria en su necesidad. Tú conoces su caso, conoces su necesidad, y te imploramos, conforme a tu voluntad, también que bendigas todas las decisiones que se tomen, y que todo sea para honra y gloria a tu nombre. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por los hogares de los que estamos aquí, Señor. Queremos encontrarnos con todos nuestros familiares en el reino de los cielos. Imploramos tu dirección y tu compañía en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo que podamos prepararnos día a día para tu pronta venida. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de esta tarde, para el tiempo que necesitamos. eh, entonces, el tiempo en que estamos viviendo, esta es la parte eh, 50B del estudio de los mercaderes de la tierra. Hoy es julio 25 del 2020. Estamos estudiando Apocalipsis 18 del 1 al 4, y pues esta tarde pues nos vamos a enfocar específicamente en el versículo 2, y pues también pues está explicado, se está cada vez dando más luz sobre los versículos 1 al 4, y también la necesidad de tomar una decisión para salir de Babilonia, para no participar de sus pecados y para no recibir de sus plagas. Entonces, pues eso es como el mensaje de advertencia, el mensaje de salvación, el mensaje de amor que nuestro Señor está transmitiendo en este tiempo, permitiendo en este tiempo que se dé para que pues las personas puedan tomar una decisión consciente, y pues todo se está desenmascarando para que las personas puedan tomar esas decisiones conscientes, saber que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada al cielo. Todo aquel que rechace la verdad que es enviada al cielo, pues finalmente va a constituir Babilonia, y finalmente va a ser consumida. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar repasando, repitiendo, sobre la adoración solar, que va a ser el culto que se está
está a punto de resucitar, y con él pues va a traer persecución y muerte a todo el mundo, y por eso pues tenemos que estar apercibidos de las evidencias proféticas, de las evidencias históricas que nos muestran esto, y que podamos tomar una decisión consciente antes que sea demasiado tarde. Y pues todo es historia, hay mucha historia detrás de toda esta adoración pagana solar, y pues lo que estamos haciendo es intentando y colocando nuestro grano de arena para desenmascarar estos engaños del enemigo. También pues vemos cómo el culto de adoración solar pagano pues se ha transmitido de imperio mundial al siguiente imperio, y estamos viendo cómo también pues está a punto de resurgir el paganismo, pero a manos de Estados Unidos de Norteamérica, como señal y eh, como indicio de esto, pues vemos lo que significa la Estatua de la Libertad, y lo que significa la pandemia que se está dando en este tiempo para, para cumplir ese propósito, y pues para que finalmente se llegue a una adoración solar y se llegue a adorar al sistema papal, y Estados Unidos va a cumplir esa misión. Esta mañana pues estudiamos que pues el mundo es un teatro, sus habitantes se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama, un poder de abajo que son las sociedades secretas, que son los jesuitas, que es el espiritualismo y todas las falsas ciencias, los ismos que se introdujeron posteriores a la Revolución Francesa, y pues el sistema papal por medio de las jesuitas pues fueron los que orquestaron la Revolución Francesa y todas las revoluciones que se han dado en este tiempo, desde el tiempo en el cual ellos fueron fundados, de 1540 para acá. Entonces pues esa es la realidad. Nos advierte que vendrá con engaño de iniquidad a aquellos que se unen a las sociedades secretas. Es la aparición de Satanás como si fuera Cristo, y eso es lo que le están haciendo las sociedades secretas, y ellos son los que se están encargando de vender todas las falsas doctrinas que finalmente van a hacerlos partícipes de las plagas que van a caer sobre el mundo muy pronto. Los que se entregan a la pasión por confederarse están llevando a cabo los planes del enemigo, y pues ahorita estamos viendo en Estados Unidos toda una estrategia, un conflicto de confederaciones que se están dando, y pues todo esto es la revolución que se quiere implementar en Estados Unidos y en el mundo. Y pues detrás de todo esto está pues la ley dominical, y está la obligación a buscar de Dios por medio del conservadurismo de izquierda, perdón, de derecha. Y pues ahí estamos a puertas de una campaña presidencial ahorita en noviembre del 2020. Entonces pues eso es lo que hemos visto de cómo el pacto del Mayflower, que fue el que trajo la libertad, se sembró la libertad en Estados Unidos, tanto civil como religiosa. En 1620 se firma este pacto en el barco Mayflower, que fue el que trajo a los peregrinos de Europa para sembrar una semilla de libertad. Pero pues a medida que hemos estado estudiando sabemos que pues la semilla se corrompió, y pues llegó la fecha del 4 de julio de 1776, el día no de la independencia sino de la esclavización de América, de la venta de Estados Unidos al poder papal jesuítico o jesuita, y pues de cómo muy pronto en la fecha de esta elección presidencial pues vamos a estar viendo con mayor certeza y con mayor firmeza el fruto de eso que se sembró en el año
de 1634 con la fundación de la Tierra de María en Estados Unidos, y finalmente pues va a dar su fruto de ser una nación que esbozó la libertad, a ser una nación que va a perseguir a los que reclamen la libertad de conciencia. De la presentación de la semana pasada estuvimos viendo cómo el sello de los Estados Unidos no escribe solamente el destino de la nación americana y su gente, sino se refiere a toda la humanidad de este planeta, pues que es un proceso, dice desde 1776, América ha sido el líder en la realización del objetivo del autogobierno. El espíritu de América ha seguido satisfactoriamente el camino de la iniciación hacia una visión global. Esto es cierto de la autorrealización, o sea que fue, el autogobierno. Sin embargo, aquí está hablando de una iniciación oculta para establecer los principios. Dice, América ha servido no solamente para su gente, sino para el mundo. América fue responsable por la generación del espíritu de libertad, igualdad y fraternidad, el cual llegó a ser el grito de la Revolución Francesa. Entonces no es que lo que se formó, planeó en Estados Unidos, pues sirvió para la Revolución Francesa, y pues ahí vemos a los jesuitas en esta labor, como lo vimos la semana pasada. Entonces el sello de los Estados Unidos es un símbolo, describe el destino de América y del mundo, y es lo estuvimos viendo de todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, que finalmente es un nuevo desorden mundial para establecer una agenda política religiosa que va a socavar los derechos de la libertad religiosa y civil en Estados Unidos y en el mundo, y vamos a entrar de lleno a la crisis de la marca de la bestia. Entonces estamos en la antesala de eso, y por eso pues es muy importante los símbolos. En esta también veíamos la semana pasada que el águila es un símbolo de Júpiter y es un símbolo babilónico. Dice, fue identificada como el dios del cielo babilónico Anu, y ha significado el poder imperial de Roma. Por eso es que vemos que los símbolos ocultos, los símbolos de adoración solar pagana, pues se transfieren de reino a reino. Entonces pues vimos a Babilonia aquí, luego siguió Medo-Persia. Medo-Persia estuvo con la adoración al mitraísmo, luego se pasa a Grecia, y luego pasa a Roma pagana, y pues vemos en Roma pagana el símbolo del águila es el símbolo de Júpiter, que significa el poder del imperio romano, que significa el derecho de los césares a hacer leyes y hacerlas cumplir. Pero pues eso implica que si el sello de Estados Unidos tiene un águila, pues es un súbdito del poder imperial romano, y eso es básicamente el trasfondo de todo esto, de estos símbolos. Y pues hemos también repasado pues que la bestia que sube de la tierra, que pues es Estados Unidos, pues finalmente va a terminar hablando como dragón, y se va a ir a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo o la fe de Jesucristo. Y pues comenzamos a ver todo el proceso de cómo se transformó de una nación que esbozó la libertad religiosa a una nación que va a hablar como dragón, o sea que va a perseguir. Y pues vimos los gestores de este cambio, y vimos quienes quisieron o quieren acabar con la libertad de conciencia y la libertad religiosa y la libertad civil. Entonces pues son los jesuitas, y pues han puesto su marca a través de las generaciones. Entonces pues también vimos la semana pasada, que ahí dejamos parte de la información, es que vamos a mirar cómo Lorenzo Ricci, el general jesuita,
hizo que se firmara la independencia de los Estados Unidos para posteriormente proceder a armar todo el escenario de la guerra de independencia, que finalmente pues comenzó a esclavizar a Estados Unidos a nivel financiero, porque pues tuvo que financiarse esa guerra, y pues eso fue el modelo que se siguió en la Revolución Inglesa, en la cual pues se aprendió del modelo de prestarle a las naciones para que finalmente las naciones se endeuden en las guerras, y pues finalmente pues termina el pueblo esclavizado. Entonces vamos a mirar pues lo que hablan los masones, es que ellos hablan de una continuidad en la transferencia del conocimiento antiguo, los misterios antiguos, y lo han hecho a través desde tiempos en los cuales el rey Salomón se apartó de los caminos de Dios, y por su sabiduría y su conocimiento se ensoberbeció, y pues finalmente terminó haciendo cosas que no eran correctas a los ojos de Dios. Y por eso pues él termina diciendo en Eclesiastés 12, 13 y 14 pues que el fin de todo discurso oído es el temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces aquí vemos la gráfica, dice la imagen gráfica de arriba representa al rey Salomón y algunos de los francmasones más famosos de todos los tiempos. Pasa a hablar de George Washington, Benjamin Franklin, Lewis Armstrong, ayudados por el capitán de la Unión Henry Brigham, el presidente y hermano Franklin Delano Roosevelt, el presidente y hermano Harry Truman, el general de los Estados Unidos Douglas MacArthur, el astronauta el lunar americano y hermano Buzz Aldrin. Y pues esto es de generación en generación, dice, de amigo a amigo, desde los tiempos, desde los siglos pasados hasta los siglos por venir. Eso es la transferencia de conocimiento pagano que se ha dado vez tras vez y periodo tras periodo, de aquellos pues que pertenecen a esta familia. Y pues por eso la G viene es de Gesú, para que ustedes lo sepan, hagan sus tareas, hagan sus investigaciones de la compañía de Jesús. Y pues esto es por eso que pues sabemos que la masonería está controlada, no solamente, o sea, esto es un símbolo, esto es una confirmación, pero pues ya hemos visto todas las evidencias del control de las sociedades secretas por parte de los jesuitas. También está esta fuente que nos dice muchos de los primeros patriotas de nuestra nación eran francmasones, así como los 13 firmantes de la Constitución y 14 presidentes de los Estados Unidos. Esto pues para la época en que fue escrito, estaban esos 13 presidentes, pero pues vamos a mirar ahorita que pues son muchos, y pues aquí ellos se refieren en términos entre ellos se llaman como hermanos, y eso es parte también de los engaños y las falsificaciones, porque el pueblo de Dios sabemos que nosotros familiarmente y con amor fraterno entre nosotros también nos llamamos hermanos, ¿no? Entonces pues esto es lo que la masonería ha hecho, es infiltrar todos los estamentos políticos, religiosos, civiles, eclesiásticos, legislativos, de todo. Y eso es la tarea pues que ha hecho los jesuitas. Esta mañana también veíamos esto, pues que la consigna de las sociedades secretas tiene que ver con el orden después del caos, y pues la alusión a las águilas de Roma pues ayudan a identificar pues qué poder está detrás de esto. Veíamos pues el grado 33 pues es el que va a buscar siempre el orden después del caos, digamos, generar todas las revoluciones, como también lo vimos esta mañana, que ellos mismos lo admiten y ellos mismos lo confiesan. Pues Francia pues fue la promotora de toda una estrategia de dislocación social con la introducción de todos los sismos
y pues por eso pues Estados Unidos, en la época en que pues firma su declaración de independencia, lo hizo a través de Benjamin Franklin, George Washington, que pues eran masones, y pues eso es básicamente quien fue encargado, quienes sabían de quién era el general, pues lo conocieron como el profesor, ¿no? Entonces, pues él va a Estados Unidos mientras está el tiempo de la firma de la independencia, y ya cuando se firma, pues ya él pasó al retiro. No se sabe más de este personaje, pero pues la semilla que él sembró, y de todo lo que fueron de ahí en adelante los presidentes, vamos a ver ahorita parte de la historia de Estados Unidos. Todos, la mayoría, todos, con excepciones, pues fueron masones. Y pues para cumplir el propósito de lo que es la nación americana, de ser depositaria de los misterios antiguos, y eso va a traer paganismo, va a traer muerte, va a traer persecución, porque pues Estados Unidos es la que ostenta, perdón, la espada, de castigo. Entonces, pues como son tantos masones, pues yo solamente voy a tomarme el sentido, digamos la tarea de saber preguntarnos qué presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica no han pertenecido a sociedades secretas o las sociedades secretas. O sea, digamos, cualquier persona que esté involucrada en las sociedades secretas, pues finalmente termina haciendo suciedades, termina haciendo cosas indebidas, canibalismo, pedofilia, zoofilia, sodomía. Todo esto es lo que se maneja al interior de la sociedad secreta. Entonces, vamos a mirar los que no fueron masones, o no hay registros, o tienen, con sus actos, con sus hechos, con sus palabras, pues nunca aceptaron, reconocieron o participaron de las sociedades secretas. Entonces vamos a ver los que no. ¿Está bien? El primero de ellos es James Madison, que fue el presidente número 4, o sea que el 1, 2, 3 fueron masones. Y James Madison, pues, es una persona muy importante para nosotros, para los protestantes, porque es lo que está simbolizado en lo que él quiso dar para que Estados Unidos fuera una nación que ayudara al protestantismo, que dice Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 11, Apocalipsis 13, después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. O sea que inicialmente habló como cordero y ya terminará hablando como dragón. Digamos, tenía cuernos como de cordero y hablaba como dragón. O sea que va a terminar siendo un poder perseguidor, como lo hemos visto. Entonces, ¿y por qué es tan importante James Madison? Nos podría ayudar a entender los siguientes textos de la profecía. Entonces ya lo vimos. Entonces, este es de una fuente de James Madison. Habla sobre lo que él hizo, y pues él esbozó los principios de libertad y responsabilidad. Estos principios van de la mano y constituyen la piedra angular del autogobierno republicano. Nos habla de los derechos y libertades civiles. Esto incluye la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de prensa y los derechos de propiedad, que es lo que está esbozado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Fue acérrimo partidario de la separación de la Iglesia y Estado. Madison argumentó que la religión de cada persona debe dejarse a su propia conciencia y no puede ser forzado por los dictados de otros seres humanos. Al promover la doctrina de libertad religiosa, su intención no era privilegiar lo secular sobre lo religioso, o de ninguna manera disminuir el dominio de lo segundo, o sea, de lo religioso, sino más bien proteger las convicciones religiosas de los hombres contra la intromisión del Estado.
Él fue el que esbozó la primera enmienda de la Constitución y por eso le debemos tanto a James Madison y pues gracias a Dios pues no hay registros que él haya sido masón. Dice, la obligación de cada ser humano para con Dios, argumentó Madison, es más alta que su deber para con el país. La libertad de conciencia es un derecho inalienable porque lo que hay aquí es un derecho hacia los hombres, es un deber para con el Creador. Entonces, pues estaba esbozando los principios de la libertad de conciencia. Antes de que los seres humanos sean miembros de la sociedad civil, son súbditos del gobierno del universo y ni siquiera una mayoría en la sociedad tiene el derecho legítimo de interferir con la lealtad de un hombre a la autoridad divina. O sea, él estableció las bases para la separación de iglesia y Estado, y pues eso es algo que tenemos que recordar, darle gracias a Dios por la obra de estas personas fieles y firmes que no quisieron, que no han querido entregarse, ¿no?, a la autoridad papal. Autocontrol dice, los encantos simples del campo americano. Sus poemas son paisajes de caminos. Está hablando de un poeta, Robert Frost, que él dijo lo siguiente: fue solo un sueño de una nueva tierra para completarse con personas en autocontrol. Esto es todo en medio de su pensamiento. Para completar esta tierra, una tierra nueva con personas en autocontrol. Las sencillas palabras de Frost utilizadas para capturar la visión detrás del complejo sistema de gobierno de Madison no podrían haber sido mejor escogidas. El autocontrol por el ciudadano individual y por la mayoría es la esencia del sueño de Madison de autogobierno republicano. Ahora saltamos al número 9, que se llama William Henry Harrison. Recordemos, estamos estudiando los presidentes que no fueron masones. William Henry Harrison dice, es comprensible que William Henry Harrison tuviera cierta medida de oscuridad. Solo fue presidente por 31 días antes de convertirse en el primer presidente en morir en el cargo. O sea, este fue el primer presidente que murió. Pero pues vamos a mirar aquí algo que pues, nos describen los libros de historia sobre lo que pasó finalmente con él, y dice, el presidente Harrison dijo, no admitimos ningún gobierno por derecho divino, creyendo que por lo que respecta al poder, el benéfico creador no ha hecho ninguna distinción entre los hombres, que todos están en igualdad y que el único derecho legítimo para gobernar está sobre la concesión expresa del poder de los gobernados. Con estas palabras inconfundibles, el presidente Harrison dejó clara su posición, desafió a los enemigos del derecho divino o de nuestro gobierno popular. Dice, sí, hizo más porque esas fueron las palabras que firmaron su sentencia de muerte. Solo 1 mes y 5 días desde ese día, el presidente Harrison yace como un cadáver en la Casa Blanca. Murió de envenenamiento por arsénico, administrado por las herramientas de Satanás de Roma, o sea, por los jesuitas. Dice, el juramento de los jesuitas se había llevado a cabo rápidamente. Este está tomado del libro de La Verdad Suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln. El número 12, Zacharias Taylor, dice, murió de gastroenteritis, aunque no se descarta que muriera de cólera, pero pues vamos a mirar otra fuente aquí pues histórica que nos habla que pues que parece que murió, fue también asesinado. Entonces dice, los eventos dieron un giro inesperado después de participar en ceremonias en el monumento a Washington en un abrasador 4 de julio. Casualmente y curiosamente en esa fecha, Taylor cayó enfermo. Dentro de los 5 días estaba muerto. Después de su muerte, las fuerzas de compromiso triunfaron, pero la guerra que Taylor
Taylor había estado dispuesto a enfrentar llegó 11 años después, y en ella su único hijo Richard sirvió como general en el ejército confederado, o sea que pues estuvo en el lado de los que se rebelaron, pero pues él parece que murió envenenado. Dice, como estos conspiradores jesuitas contra la Unión intentaron con el presidente Harrison la anexión de Texas, que fue el presidente que fue envenenado por ellos, por los jesuitas, usaron la invasión de Cuba como prueba para sacar a Taylor y tenían sus planes listos para lanzar su esquema nefasto en la primera parte de su administración, pero desde el mismo comienzo el presidente Taylor extinguió toda esperanza de consumación durante su mandato. Entonces en el mensaje al Congreso, en su primer mensaje dice: la adhesión a la Unión de los Estados Unidos debe formarse en cada corazón americano. Por más de medio siglo, durante el cual los reinos de imperios han caído, esta unión se ha mantenido inmovible. En mi opinión, su disolución sería la mayor de las calamidades, y evitar eso debería ser el objetivo constante de cada americano. O sea que Satanás quería separar, dividir, pero pues los presidentes poco a poco, y pues los que se defendieron la verdad constitucional, la verdad de la libertad de conciencia y religiosa, pues defendieron esos principios. Entonces finalmente aquí nos dice que pues después de haber estado enfermo el mismo número de días y con los mismos síntomas de su predecesor Harrison, el presidente Harrison, pues murió, y pues o sea que pues Harrison se confirmó pues que había sido asesinado, digamos envenenado con arsénico, y pues este presidente también lo fue. El número 4, Abraham Lincoln. Ya pues nosotros conocemos muy bien la historia de él, y pues a raíz de él pues vino la libertad de la esclavitud en Estados Unidos, y pues eso les quitó todo el apoyo y toda la base para digamos para que se impusieran los jesuitas con todo su sistema de esclavitud a nivel de Estados Unidos y a nivel del mundo. Entonces dice, si Lutero le devolvió la Biblia al mundo, ¿qué hizo Abraham Lincoln para nosotros? Pues nos devolvió la libertad civil y la libertad religiosa. Dice, la conspiración del silencio sobre la muerte de Abraham Lincoln. En toda la sangrienta historia del papado, tal vez en ningún hombre como en Abraham Lincoln, se concentró una multitud de razones para su aniquilación por este sistema. En toda la historia de los complots de asesinatos políticos de los enemigos de la libertad, que para el cálculo frío, los métodos maliciosos, la persecución implacable, la astucia sutil y la ejecución cobarde, nada puede exceder el cruel asesinato del más grande de todos los estadounidenses, porque el presidente Lincoln fue el vivo, el tipo de respiración en el que se cumplió el triunfo del nuevo concepto de gobierno popular, cuyo postulado central es el consentimiento de los gobernados. Fue la vida de Abraham Lincoln la que colocó lo que colocó esta forma de gobierno para siempre fuera de un experimento en el que sus enemigos persistieron en esforzarse por mantenerlo. O sea, Abraham Lincoln estableció la base del gobierno popular, basado en los principios de la libertad religiosa y de la libertad civil, pues y que fueron atacados continuamente por los jesuitas y por el papado. Dice en este capítulo, en la página 82, dice: el trastorno siempre ha sido el primer motivo de los jesuitas, y la esclavitud negra fue la roca sobre la que planearon desgarrar este gobierno. Entonces, por eso es que es tan importante la historia de Abraham Lincoln, porque él fue el que impidió que por medio de la esclavitud pues se llegara a planear derrocar o destruir al gobierno de los Estados Unidos. Y eso pues ha sido la labor del papado, y eso es la intención de Satanás, y pues vamos a ver que ya está a puertas que se logre eso. Desde los primeros tiempos la Iglesia romana defendió la esclavitud humana. En la Edad Media, cuando floreció la esclavitud feudal,
la iglesia engordó la explotación de los siervos que fueron comprados y vendidos con la tierra. Se suponía que estos siervos no tenían alma y estaban precisamente en la misma categoría que el ganado. Los grandes monasterios y conventos se contaban entre los mayores propietarios de siervos. Por ejemplo, si Juana de Arco hubiera vivido 400 años antes de su tiempo, ella y su familia habrían estado entre los siervos unidos al monasterio de San Ramey, y en resumen la servidumbre era la base de la riqueza del papado, y eso es lo que ha sido. Entre más servidumbre, entre más vileza, entre más humillación ha colocado a los países, a las naciones, más rico es. La Iglesia romana siempre ha esclavizado las mentes de sus víctimas. El juramento jesuita exige obediencia como cadáveres, ya pues nosotros conocemos ese juramento. En la doctrina de los jesuitas de Gury, traducido al francés por el brillante educador y estadista Paul Bert, en 1879 encontramos la posición de la Iglesia y los jesuitas sobre la esclavitud negra, citada de la siguiente manera. Entonces, bueno, ahí les quedo oyendo la cita porque no la coloqué, pero bueno. Aquí vemos a Abraham Lincoln en medio de dos masones, y pues lo vemos con los símbolos de las manos. Dice Alan Pinkerton, el presidente Lincoln, y el general John A. McClernand, en octubre de 1862. Hemos de preguntarnos si la guerra civil fue una conspiración masónica. Efectivamente lo fue. Bueno, al menos parece que el viejo Lincoln no era parte de ella. O sea, pues hay que ver pues que Abraham Lincoln, pues evidencias hubo pues que no pertenecía a la sociedad secreta, y sin embargo pues fue asesinado. Llegamos al número 35. Recuerden, acordémonos del presidente Abraham Lincoln fue el 16, y ahora llegamos a John F. Kennedy, que fue el número 35. O sea, más o menos 19 presidentes fueron masones en el interino entre Abraham Lincoln y el presidente John F. Kennedy. Dice que es el segundo católico en postularse para un cargo presidencial en una nación mayoritariamente protestante. John F. Kennedy se enfrentó con el tema de su religión a lo largo de su campaña con el fin de desactivar las preocupaciones de que sus opiniones religiosas podían interferir con su capacidad como jefe ejecutivo. Pronuncia un discurso el 12 de septiembre de 1960 ante la Asociación Ministerial del Gran Houston, destacando la importancia de la separación de la Iglesia y el Estado. Ahora ya pues se convirtió en presidente, y pues él habló de la separación más estricta entre la Iglesia y el Estado, y eso fue parte del inicio de la incomodidad de Roma hacia John F. Kennedy, que a pesar que era católico, pues no permitió pues que se diera la unión entre Iglesia y Estado en Estados Unidos. Y finalmente pues es asesinado, pero miremos el discurso que al parecer pues le dio la base para que lo mataran. Dice: creo en una América donde la separación de Iglesia y Estado es absoluta, donde a ninguna iglesia o escuela de la Iglesia se le otorga ningún fondo público o preferencia política, y donde a ningún hombre se le niega el cargo público simplemente por su religión. Difiere del presidente que podría nombrarlo o de las personas que podrían elegirlo. Creo en una América que oficialmente no es católica, protestante ni judía, donde ningún funcionario público solicita o acepta instrucciones sobre política pública del Papa, el Concilio Nacional de Iglesias, que es el ente que estaba gobernando y controlando todo el tema evangélico en Estados Unidos, o cualquier otra fuente eclesiástica, donde ningún cuerpo religioso busca imponer su voluntad directa o indirectamente sobre la población general o los actos públicos de sus funcionarios, y donde la libertad religiosa es tan indivisible que un acto contra una iglesia
es tratado como un acto contra todos, o sea que se les dio igualdad a todas las iglesias a pesar de que él era católica. Y pues finalmente el discurso que les digo que pues al parecer pues rebosó la copa para planear su muerte, su asesinato. Dice: el presidente y la prensa, discurso ante la Asociación de Editores de Periódicos Americanos, 27 de abril de 1961. Dice: es cierto que mi predecesor no se ocupó, como lo hago yo, a tomar fotos de las habilidades de algún golfista en acción, pero por otra parte tampoco se burló de un hombre del servicio secreto. Mi tema de esta noche es más sobrio tanto para los publicadores como para los editores. Dice, hablando de las sociedades secretas, dice: me refiero en primer lugar a la necesidad de una información pública mucho mayor y en segundo a la necesidad de un secreto oficial mucho mayor. Dice: la misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y somos como un pueblo inherente e históricamente opuesto a las sociedades secretas o a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Decidimos hace mucho tiempo que los peligros del encubrimiento excesivo e injustificado de hechos pertinentes superaban con creces los peligros que se citan para justificarlos. Incluso hoy en día tiene poco valor oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada a limitar sus restricciones arbitrarias, y existe un grave peligro de que las personas ansiosas por ampliar su significado a los límites de la censura y el encubrimiento oficial se apoderen de una necesidad anunciada de mayor seguridad, que ves todo lo que pasa, que ha sucedido recientemente con todos los ataques, y que las supuestas ataques a las Torres Gemelas, por ejemplo, desató lo que fue el Plan Patriota, que pues violó los derechos constitucionales desde ese momento. Dice: ninguna guerra representó, dice aquí, si la prensa está operando una declaración de guerra antes, señor, esperando una declaración de guerra antes de imponer la autodisciplina de las condiciones de combate, solo puedo decir que ninguna guerra representó una amenaza mayor para nuestra seguridad. Si está esperando un hallazgo de peligro claro y presente, entonces solo puedo decir que el peligro nunca ha sido más claro y su presencia nunca ha sido más inminente, asociado con las sociedades secretas. Dice: nos enfrentamos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección, en la guerrilla por la noche en lugar del ejército de día. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales para la construcción de una máquina muy unida, altamente eficiente, que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. O sea que aquí está describiendo John F. Kennedy todo lo que hacen las sociedades secretas y todo lo que pues implica, y son altamente eficientes, ¿no? Que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Esos son los mercaderes de la tierra, esos son los reyes de la tierra que han fornicado con Babilonia, y lo han hecho a través de las sociedades secretas. Sus preparaciones están encubiertas, no publicadas, sus errores son enterrados, no titulados, sus disidentes son silenciados, no alabados, no se cuestiona ningún gasto, no se imprime ningún rumor, no se revela ningún secreto. Dirige la Guerra Fría, en resumen, con una disciplina de guerra que ninguna democracia esperaría o desearía igualar. Esto es básicamente lo que es el régimen militar de la Iglesia Católica, que son los jesuitas. Esto lo dice la biografía de John F. Kennedy, quien fue asesinado pues por el sistema papal, por Roma.
y por las planeaciones que se dieron al interior de Estados Unidos. El hecho es que los enemigos de esta nación se han jactado abiertamente a adquirir a través de nuestros periódicos información que de otra manera contratarían agentes para adquirirlos a través del robo, el soborno o el espionaje, que los detalles de los preparativos encubiertos de esta nación para contrarrestar las operaciones encubiertas del enemigo han estado disponibles para todos los lectores de periódicos, amigos y enemigos por igual, que el tamaño, la fuerza, la ubicación y la naturaleza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestros planes y estrategias para su uso han sido identificados en la prensa y otros medios de comunicación en un grado suficiente para satisfacer cualquier poder extranjero, y que al menos en un caso la publicación de detalles relativos a un mecanismo secreto por el cual se siguieron satélites requirió su alteración a costa de una cantidad considerable de tiempo y dinero. No tengo intención de establecer una nueva oficina de información de guerra para regir el flujo de noticias, o sea que él evitó hacer oficinas encubiertas, oficinas de guerra para alimentar la guerra, y lo que hizo fue pues ser totalmente abierto, y eso fue lo que generó pues la persecución. Entonces aquí vemos un documental de una película que se llama John F. Kennedy. En medio de la de la película pues hacen unas preguntas que pues por medio de la historia nosotros podemos responder las preguntas de ese documental. Dice por qué Kennedy fue asesinado, y pues hay una escena en la cual pues ellos pasan y miran un obelisco, el obelisco del monumento de George Washington, significando pues que eso fue orquestado entre el Vaticano y la Casa Blanca, ¿sí? Entonces aquí ya estamos viendo cómo la bestia que sube del mar, y la bestia que sube el abismo, la bestia del mar pues son los católicos romanos, el papado, y la bestia que sube del abismo son los jesuitas, se combinan con la bestia que sube la tierra, que es Estados Unidos, y pues por eso está estos pilares de satánicos, fálicos, como parte de la demostración que pues efectivamente en suelo de Roma tenemos la representante de quien es la ramera, y en Estados Unidos pues veíamos que el Capitolio corresponde a la boca del Baphomet de los planos del Enfant, que pues hablan de lo que es Estados Unidos como nación, y Washington como nación, como monumento pagano, como un templo pagano gigantesco de adoración solar. Y pues las respuestas a estas preguntas, que son basados en el estudio y basados en la información que tenemos. ¿Por qué Kennedy fue asesinado? Porque se opuso al programa del nuevo orden mundial, porque se opuso al programa de las sociedades secretas. ¿Y quién se benefició de su asesinato? Pues los jesuitas y las sociedades secretas, o sociedades secretas. ¿Y quién tiene el poder para cubrir ese asesinato? Pues el Vaticano y la Casa Blanca. Y eso significa que hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero pues están a la luz de la información para conocer. Entonces aquí vemos esta revista Time Magazine, febrero 24 de 1992, o sea, hasta aquí tenemos hasta este presidente, tenemos a 5 presidentes, perdón, un momentico. Él es el presidente número 35, y hasta aquí tenemos 5 presidentes que no han sido masones, o sea que 30 presidentes pues eran masones. Ahora miremos aquí, ya vimos esto. Entonces las respuestas, porque, bueno, eso ya lo leímos. Entonces, pues los beneficiados son el Vaticano y la Casa Blanca, la bestia que sube de la tierra y la bestia que sube del mar, junto con la bestia que sube el abismo, y esto es lo que la profecía nos dice que se dio. Entonces, la revista Time Magazine de febrero 24 de 1992 nos habla de este presidente de Reagan, que fue masón, y se hizo una alianza santa
porque pues la tierra de América tenía que pertenecer o pasar a las manos del papado. Y pues por eso se dio poco a poco el siguiente presidente de John F. Kennedy, pues fue el que participó en el asesinato, que fue Lyndon Johnson. Y hay mucha historia, hermanos, pues que no vale el caso por ahora traer. Esta Santa Alianza dice cómo Reagan y el Papa conspiraron para asistir al movimiento polaco, solidaridad, y aceleraron la caída del comunismo. ¿Por qué? Porque pues eso era parte de la estrategia del cumplimiento de las profecías de Fátima que tenían que cumplirse. Y bueno, eso es otra historia un poco larga también, pero pues tenemos aquí a un presidente de los Estados Unidos haciendo una alianza santa, o sea, uniendo la iglesia y el Estado, estrechándole la mano del poder civil al poder religioso, pero pues tenemos que verlo en el contexto pues que es el jefe, el papado de los masones, pues en este caso de Ronald Reagan. Dice pues que se dio una insólita alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano en su cruzada conjunta de dimensiones morales, sociales y políticas. Aquí se hicieron amigos, unos enemigos, así como en el tiempo de nuestro Señor Jesús, Poncio Pilato y Caifás se hicieron amigos para poder matar a Jesucristo. Y pues estamos viendo la comparación y lo que significa para nosotros pues esa circunstancia. Dice, el proceso está descrito con detalle en el libro de 1996 publicado por el periodista italiano Marco Politti. Se llama Su Santidad Juan Pablo II y la historia oculta de nuestro tiempo, para el cual manejaron un volumen colosal de información. O sea que hubo información secreta y información cruzada para poder pues tumbar supuestamente pues al comunismo, pero sabemos pues que el comunismo también hace parte de la mesa de Jezabel. Entonces, ¿quién tenía el poder para hacer la síntesis como en las anteriores ocasiones? Pues vemos que el papado es el que hizo la síntesis, el orden después del caos. Primero se genera el caos, se genera el desorden, la Guerra Fría, se hace como 50 años que duró la Guerra Fría, y pues ahí comienzan las negociaciones entre el Papa y Ronald Reagan, y pues finalmente pues terminan disolviendo la Unión Soviética y pues queda solamente Rusia. Y pues para que ustedes sepan, pueden buscar la información, Mikhail Gorbachev, que era el presidente de Rusia en ese momento, él está con el tema verde, el Green Deal, con el acuerdo verde, y pues son peones, ¿no?, que han sido usados y ahorita están en Estados Unidos, pero pues eso es básicamente la historia detrás de este acuerdo. Entonces se une la iglesia y el Estado, Estados Unidos, bestia que sube de la tierra con la bestia que sube del mar. Y también pues en la manga, en el bolsillo, pues estaba toda el comunismo representado en Mikhail Gorbachev. Entonces pues finalmente el Papa pues es el que queda como héroe, que liberó al mundo y a Estados Unidos de la amenaza nuclear, que fue lo que se manejó en la Guerra Fría. O sea que todo el mundo vivía paniqueado por el tema de la guerra de nuclear, por temas nucleares. Y pues eso se dio y se vendió al mejor, pues se vendieron todos. Entonces aquí vemos fotos que nos evidencian pues que primero está el Papa con Mikhail Gorbachev, luego el Papa con Ronald Reagan, y lo sienta a que pues hagan sus paces, hagan sus arreglos, y eso es lo que ostenta el poder. Entonces aquí los vemos de nuevo estrechándose las manos, y también pues vemos cómo ellos se manejan, se saludan de una manera especial, de manera que se conoce como los símbolos, ¿no?, ocultistas.
Y en esa época pues también con Ronald Reagan pues se comienza a surgir también pues la bestia que sube, perdón, la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata. No es mi intención hablar de protestantismo apóstata, pero para que ustedes entiendan el escenario y el contexto. Octubre 25 de 1954, Billy Graham, una nueva clase evangelista. En febrero 21 del 2018, dice Billy Graham y la Iglesia Católica, pues que es lo que él cree, lo que él ha estudiado. Y dice aquí que pues, durante medio siglo muchos consideraron a Billy Graham como el modelo de oro para predicar, evangelizar y vivir el evangelio tal como él lo entendió. Era amigo de todos, desde Ronald Reagan hasta Bill Clinton, desde Bono de YouTube hasta Johnny Cash. Su misión no era difundir una teología y fue para presentar a las personas a Jesucristo e implorarles que le inviten a ser el Señor de sus vidas. O sea que aquí con este señor se comenzó el trabajo de la formación de la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata norteamericano, y que todo eso se comenzó después del Concilio Vaticano II. Allá fue donde pues incluso llegó la Iglesia Adventista como observador y finalmente también ha terminado en el movimiento ecuménico. Y pues esto es básicamente pues el fruto de la semilla que se ha sembrado. Entonces vemos aquí a nivel de la triple unión que se va a dar en Estados Unidos, el papado con Estados Unidos, el poder civil, el papado con Estados Unidos y la iglesia protestante. Aquí lo vemos con Billy Graham, y vemos ya la unión entre el poder civil y el poder religioso, por medio en esta época, en el tiempo de Ronald Reagan y de Billy Graham. O sea que aquí vemos ya la combinación de los tres poderes que están destinados para acabar con el pueblo de Dios: la bestia que sube del mar, que es el papado; la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos civil; y la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata. Y en Apocalipsis 16 nos habla de las ranas, que tiene como boca de la bestia, la boca de dragón, que es el poder civil, y la boca del falso profeta, que es el protestantismo apóstata. Y esto pues es lo que la palabra, la espíritu de profecía nos dice. La triple unión dice: merced a los dos errores capitales de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel, o sea, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritualismo. O sea, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritualismo y al poder romano. Entonces aquí pues se dio la mano tanto a Roma, y Estados Unidos, poder civil, también con Roma, y bajo la influencia de esta triple alianza para establecer su unión con Roma. Y esto pues es la base de lo que la profecía nos dice de Apocalipsis 13, del 11 en adelante. Entonces pues llegamos al presidente número 45, que es el presidente actual, el presidente Donald Trump. Y en conclusión, vimos que solamente 5 presidentes de los 45 presidentes no fueron masones, y 4 de ellos fueron asesinados, y hay evidencias pues que fueron los jesuitas. Entonces la pregunta que hacemos: ¿Donald Trump pertenece a las sociedades secretas? Y eso lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio. Por ahora lo que quiero decirles es que pues finalmente estamos llegando al punto de confluencia de la profecía de Apocalipsis 13, del 11 al 17, en el cual ya está conformada el protestantismo apóstata, que es la imagen de la bestia. Ya está conformado en la nación que va a hablar como dragón, y pues lo vemos con base en todos los presidentes que han sido masones y toda la política conduciente a poder establecer la masonería, la religión falsa, la idolatría pagana, la adoración solar, la homosexualidad en Estados Unidos y en todo el mundo,
la pedofilia, la zoofilia, todo eso que se da en estas porquerías de medios, digamos, de ambientes. Y pues el Señor está llamando a toda esta gente que está en estas sociedades secretas a que salgan de Babilonia antes que sea demasiado tarde. Todo esto se está desenmascarando. Eso es parte de la evidencia que sabemos que Babilonia está cayendo y que va a caer junto con todos los que participen de estas sociedades. Entonces, pues aquí vemos el plan del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de salvarnos, de imprimir la imagen de Cristo en nosotros, para que finalmente pues tengamos esa imagen, que yo tenga el carácter de Cristo en mí, y no que tenga la imagen de Satanás en mí y que no tenga el carácter de Satanás en mí. O sea, todos estos tres poderes lo vamos a ampliar más adelante, digamos, en términos ya específicos para este tiempo, de cómo el enemigo está ya a puertas de tomar el control absoluto de la tierra, porque ya se ha establecido esta triple unión. Y pues ya eso se dio desde la época de Ronald Reagan, que fue pues básicamente para el año de 1970 y algo, del 70 al 80, en el cual pues se dio esa conexión con el sistema papal, se reconoció la autoridad del sistema papal y finalmente pues bueno, digamos abiertamente lo hicieron, a pesar, digamos, se supo de esa reunión, y pues eso fue la alianza santa que se nombró en ese momento. Y esto pues va a traer, como vimos esta mañana, prosperidad temporal pero muerte eterna, versus el que opte por el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, los mandamientos de Dios, pues va a tener escasez temporal pero vida eterna. Y pues se confrontará la ley humana con la ley satánica, con la ley que es la ley satánica, que es inspirada por Satanás, y la ley celestial, que es la ley inspirada por Dios. Finalmente pues la confrontación va a ser muy sencilla, muy plana, muy directa, sábado o domingo, y pues la mujer va a tener que decir, con base en todo lo que hemos visto, pues mi intención era mostrar no los 40 masones, sino pues mostrar a los que no fueron masones, para que ustedes saquen sus conclusiones, pues que el resto era masón y que pues están en cumplimiento de esa agenda de adoración solar pagana. Entonces pues vamos a terminar aquí, pues con base en lo que hemos hablado de las 5 claves para enfrentar la crisis venidera. Primero, conversión, victoria sobre el pecado o vencer el pecado, vivir en el campo, tener comida en la tierra, entrenamiento manual e industrial, y compartir o ayudarse mutuamente entre hermanos. Esto tiene que hacerse bajo la dirección de Dios, bajo entendimiento, bajo dirección del Espíritu Santo, para tomar las decisiones adecuadas y para que no seamos oprobio para la causa de Dios. Entonces es importante entender lo que está por venir, y tenemos que hacer preparativos, pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento, que nos dé capacidad de comprensión para estar saliendo ya fuera de las ciudades. Hebreos 11:8, Abraham habitó en carpas, en tiendas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Y quiero compartir pues, una cita de la hermana White, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Sabe cuál es la llave para abrir los portales de la ciudad celestial? Quisiera que alguien me ayudara a poder saber eso. Si alguien del chat me puede ayudar, ¿cuál es la llave para abrir los portales de la ciudad celestial? Una sola palabra. ¿Hay alguien que quiera la oración? No es. Pues ayuda, pero no es, de acuerdo al texto que les quiero compartir.
La oración es la llave para abrir los tesoros que están en el cielo, pero y pues bueno, también pues podría abrir la ciudad, pero hay un texto que es muy muy bonito que quiero, o sea, ¿cuál va a ser el pasaporte para entrar a la Jerusalén celestial, a la ciudad celestial? ¿Cuál va a ser el boleto? Bueno, dice el carácter suyo, el conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter es la más alta de todas las educaciones. Es la llave que abrirá los portales de la ciudad celestial. ¿Qué? El carácter. Es propósito de Dios que todos los que se visten de Cristo posean este conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios y de Jesucristo, expresado en el carácter. Por eso es que ya podemos entender lo que dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, por favor, para que ustedes anoten en sus Biblias lo que dice la Biblia, lo que dice con relación al conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter. O sea, yo conozco a Dios, conozco a Jesucristo cuando el carácter mío ha sido transformado. De lo contrario, no lo conocemos y pues somos mentirosos si decimos que conocemos a Dios. Por eso es que es tan importante. Esta es la llave para abrir los portales de la ciudad celestial: el conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter. Esa es la clave. Dice, aquel cuya mente ha sido iluminada porque la palabra de Dios se abrió a su entendimiento, comprenderá su responsabilidad ante el Señor y ante el mundo, y sentirá que sus talentos deben desarrollarse de una manera tal que produzca los mejores resultados, porque ha de manifestar las virtudes de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si nosotros estamos en la luz, pues no podemos estar en las sociedades secretas, no podemos estar en las tinieblas, y los que estén en las tinieblas, los que estén en las sociedades secretas, pues están todavía en oportunidad de salir. Todo se puede perdonar, absolutamente todo. Esto quiero decirlo para todas las personas que pertenezcan a las sociedades secretas. En arrepentimiento y confesión de pecados se obtiene la vida eterna y usted puede obtener una vida nueva. Aléjese de todas estas porquerías que lo están alejando, lo están llevando a la perdición eterna. Dice, mientras crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, comprenderá sus propias imperfecciones, sentirá su verdadera ignorancia y procurará constantemente conservar y emplear a fondo sus facultades mentales a fin de llegar a ser un cristiano sabio. O sea, aquí cuando dice emplear a fondo, o sea, eso es al máximo, eso es con toda, ¿sí? A fondo, emplear a fondo sus facultades mentales a fin de llegar a ser un cristiano sabio. Los estudiantes que estén imbuidos del Espíritu de Cristo absorberán conocimiento con todas sus facultades. Sin esta experiencia, la educación queda privada de su verdadero lustre y gloria. Consejos para los maestros, página 36. Entonces, hermanos, el tiempo es para que podamos estar en oración, para que podamos suplicarle al Señor que nos ayude a tomar las decisiones adecuadas. Y pues vamos a terminar con este himno. No está. Entonces vamos a terminar acá y vamos a continuar en nuestra presentación el próximo sábado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración y pues daremos un espacio de sesión de preguntas. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu compañía, por la oportunidad de haber estudiado este tema. Gracias porque tú nos permitas obrar conforme a tu voluntad, Señor, para poder entender el tiempo en el cual estamos, para entender que muy pronto vienes, que pues va a caer sobre muchos como una
sorpresa abrumadora, desagradable porque no se han podido preparar, y queremos suplicarte que nos podamos preparar día a día en el desarrollo del carácter, en el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo expresados en el carácter, porque esto es la única llave para abrir las puertas de la ciudad celestial, de la Jerusalén celestial. Gracias te damos por este pasaporte que nos quieres dar, que podamos aprovecharlo. Imploramos el perdón de nuestros pecados, suplicamos la transformación de nuestro carácter. Sea cada respiración una oración, debe ser nuestro lema, y que podamos prepararnos día a día para tu pronta venida. Bendice todos los planes de todas las personas que estén buscando la oportunidad para salir. Prospera a los que ya están en los lugares, y queremos suplicarte que también haya la ayuda necesaria para tantas personas que necesitan de tu amor y de tu verdad. Imploramos tu dirección y tu compañía en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros oramos. Amén.